Así que agradecerle a Lucía en nombre de la cátedra, del espacio curricular, de la universidad, y decirle que ella es graduada en la Universidad Nacional de Córdoba como licenciada en Comunicación Social, cuenta con más de 13 años de experiencia en comunicación institucional en la industria automotriz, siendo su cargo actual gerenta de comunicaciones de Renault Argentina. Previamente fue jefa de comunicaciones de la fábrica Santa Isabel en Renault y coordinadora de comunicación interna y eventos en Fiat Auto Argentina. Además, fue docente en la Cátedra de Producción Gráfica en la Universidad Nacional de Córdoba y ha dictado numerosos talleres de comunicación interna y comunicación institucional en el Colegio Universitario de Periodismo y en el Instituto de Comunicación Institucional. Además, Lucía forma parte de la comisión directiva del CIRCOM, que es el Círculo de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de Córdoba, y hace muy poquito, en el 2020, ganó el premio a la Relacionista Pública del Año, otorgado por la revista Punto a Punto, y fue nominada como Comunicadora Profesional del Año en la edición 2020 de los premios EICON. Lucía, bienvenida, gracias por tu tiempo, por permitirnos compartir este encuentro virtual. Te escuchamos y te vemos. Bueno, muchísimas gracias, Marcos y Sergio, por la invitación. La verdad que para mí volver a la universidad es siempre un placer. Soy producto de la Universidad Nacional, como les contó Marcos, egresé de la escuelita. Cuando era escuelita todavía en su momento le llamábamos a la que es hoy Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, y me encanta la docencia. La verdad es que si hay algo que puedo aportar desde la experiencia profesional y para, nada, ayudar a los alumnos a que puedan sacarse dudas y encontrar un mejor camino, es algo que me encanta. Así que siempre que no es para mí nada tedioso, así que es algo que me encanta hacer y me encanta el encuentro con los alumnos. Preparé una presentación chiquita para compartir con ustedes, sobre todo el caso de, por un lado, empezar a hablar un poquito de la comunicación institucional más, como más a nivel teórico, muy poquito, porque ustedes están estudiando y ahí los profes tienen mucho más para decir de eso que yo, y sí hacer como un foco sobre el caso de Renault Argentina y contarles un poquito lo que hacemos en la comunicación interna y externa de lo que hace una organización grande como la nuestra. Y después, al final, algunos pequeños disparadores de cuando hablamos con Marcos y hablamos de los desafíos de los comunicadores, me quedé pensando cuáles son esos desafíos que tenemos los comunicadores hoy. Así que les voy a presentar la pantalla, a ver si todo funciona bien. Primero voy a poner en el chat interno de la empresa, voy a ponerme en un estado no molestar, porque si no me distraen. Eso, un minuto, porque no lo hice antes y si no me empiezan los chats y me molesta. Vamos. Si yo comparto, pongo mi pantalla completa, ¿correcto? Sí, compartir. Sí. A ver si funciona. Ustedes me dicen si están viendo ya. Ahora está llegando, Lucía. Ahí Genial. Está, sí se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, voy a partir de una base como para que podamos, para hablar de comunicación institucional, me parece que hay que hacer un paso atrás a decir, bueno, todos ya sabemos lo que es comunicación. No estoy dando esta clase con alumnos que están en tercer año, si no me equivoco, de una carrera de comunicación, entonces ya hay términos y cosas sobre las cuales yo ya considero que sabemos. Entonces, si yo les pregunto, ¿podemos elegir no comunicarnos? Ustedes me dicen, abren los mics, ¿sí o no? No. No. Excelente. Entonces, como dice Daniel Jameson, todos sabemos que la comunicación es una actividad necesaria. Además, debemos asumir que es una actividad ineludible. Entonces, en este axioma exploratorio de la comunicación, el primero que dice la imposibilidad de no comunicar. Entonces, siempre que estamos interactuando, estamos comunicando, todas nuestras conductas significan algo para el otro que está interactuando conmigo y es portadora de un mensaje determinado. Me parece importante que recuperemos este concepto general de comunicación en todo significa y todo comunica y lo podamos
poner también en el gobierno, en el ámbito de la comunicación institucional. El desafío es lograr la gobernabilidad del conjunto completo de mensajes que emitimos, tanto conscientes como inconscientemente, para poder tener el control sobre ellos y usarlos a nuestro favor. Lo ato a eso porque acá recupero una definición de Norberto Chávez, que vi que también lo tienen en el programa de estudios de ustedes, y me encanta porque es un autor que he leído mucho y con el cual estoy, digamos, siempre sus textos me parecen muy acertados, cuando Norberto dice que la comunicación institucional es ese conjunto de mensajes efectivamente emitidos, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente. No es una dimensión opcional, sino esencial al funcionamiento de toda forma de organización, y esto me parece importante, que existiría aunque no hubiera ninguna forma de intención comunicativa. Muchas veces yo he dado por ahí algunos talleres de comunicación interna, sobre todo donde vienen, participan pymes o ONGs o organizaciones muy chiquitas que quizás no tienen un recurso humano, no tienen un equipo de gente dedicada a la comunicación interna. Entonces, muchas veces me dicen, no, claro, en mi empresa no hay comunicación interna. Decís, no, claro que hay comunicación interna, lo que no hay es una gestión estratégica de esa comunicación interna, pero la empresa se comunica con sus empleados, así sea una pyme de 2 personas, con un dueño y 3 empleados. ¿Existe alguna manera en la cual esa comunicación interna fluye? Y si uno puede lograr tomar las riendas de esa comunicación y ponerle un poquito de pensamiento, un poquito de estrategia, un poquito de organización, probablemente los objetivos de esa organización puedan cumplirse mejor, porque ahí es donde para mí los comunicadores nunca tenemos que perder el foco, que la comunicación institucional tiene que estar al servicio de que la organización cumpla su propósito. Para eso tiene que estar claro el propósito, primero. Entonces, muchas veces los comunicadores tenemos como este trabajo de desafiar a por ahí dueños o gerentes o personas que están al mando de la organización a definir cuál es ese propósito, cuáles son los objetivos, a dónde queremos llegar para poder después cascadear eso a la organización. Si decimos comunicación institucional, muchas veces, por una cuestión esquemática, dividimos en comunicación interna y comunicación externa. La comunicación interna es, por definición, la comunicación que fluye desde de la compañía con sus empleados, y la externa es como puertas para adentro y puertas para afuera, podríamos decir. Hace algún tiempo atrás, esa definición era más tajante e incluso se pensaba como una estrategia de comunicación interna y una estrategia de comunicación externa que no dialogaba entre sí. Y la realidad es que ese empleado de la organización, además, vive en un ambiente, lee el diario, ve el noticiero, escucha la radio, está casado con una persona que escucha la radio. Entonces, la configuración de pensar que lo interno es solo interno y lo externo es solo interno, ya no lo podemos pensar así, y más aún con el auge y el devenir de las redes sociales, donde ya no hay fronteras, donde lo que sucede en la organización, la gente al mismo tiempo que está adentro de la compañía puede leer el diario, seguir las redes y ver lo que está pasando afuera. Entonces no podemos dar un mensaje hacia adentro y un mensaje hacia afuera sin tener una coherencia entre sí. Entonces, eso nos lleva a los comunicadores, y muchas veces depende mucho de la organización de las áreas, pero en algunas empresas está separada la comunicación interna en un área y la comunicación externa en otra área. Por ahí la comunicación interna a veces está dentro de recursos humanos, la comunicación externa a veces está dentro de marketing, o está en publicidad, o está en relaciones institucionales, o está en otra área. Y pasa que a veces no hay diálogo. En muchas organizaciones pasa. Entonces, bueno, ahí es el desafío desde lo vincular de poder reunirse, establecer estrategias en conjunto, y si no, nosotros en Renault tenemos la suerte de tener una sola
nuestra dirección se llama Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad. Y bajo mi gerencia yo tengo la comunicación tanto interna como externa. Entonces eso nos permite a nosotros como equipo trabajar en una sola mesa y toda campaña que vamos a hacer hacia la externa, por ejemplo, poder replicarla internamente. Yo siempre cuento una anécdota que para esto es súper, me pareció muy fuerte, pero cuando yo entré a Fiat, ustedes me escuchan, ¿no? Porque yo no veo más la pantalla, entonces no sé, me resulta muy raro me resulta Lucía. muy horrible dar una clase sin poder ver la cara de los alumnos. Bueno, en un ritual que tenía el equipo de trabajo en Fiat, cuando yo trabajaba allá, yo había entrado hacía muy poquito, todos los días, y pasaba esto de que comunicación interna estaba dentro de recursos humanos. El equipo se juntaba a desayunar todos los viernes, todos los de recursos humanos, y había un diario, papel, estoy hablando. Entonces, circulaba el diario La Voz del Interior, y mientras comíamos las facturas, tomábamos mate, alguien abrió el diario y había una publicidad de página entera, un aviso, que se lanzaba, y esto ya denota un poco la edad, se lanzaba el nuevo Palio Adventure Locker, no me voy a olvidar más. Un auto que se lanzaba, hacía la publicidad página completa. Y uno de los chicos que trabajaba en administración de personal, me acuerdo, que lo abrió y dijo, ¡fua! Mirá, se lanza la Adventure Locker, no te puedo creer, sí, ¿cuándo? Y nadie del equipo de recursos humanos sabía que ese lanzamiento había pasado. Y yo ahí me quedé como, ¿cómo? ¿Ustedes no les avisaron? ¿No sabían? No nos enteramos nunca de estas cosas que hace marketing, no sé qué. Y ahí me propuse la misión de acercarnos al marketing y decir, bueno, si van a lanzar un auto a la externa, avísennos antes, por lo menos. Le mandamos a todos los empleados, les contamos que se va a lanzar tal auto, lo exponemos en la fábrica, por más de que no sea de producción nacional, la gente que lo conozca, sorteemos test drives del auto. Bueno, entonces ahí empezamos un caminito de acercar, y al día de hoy eso ya recontrafluye, y tanto en Fiat como ahora en Renault, siempre que se piensa un lanzamiento, se hace un verdadero 360 donde la pata empleados se trabaja de igual manera que la pata publicitaria, que la pata de concesionarios, etcétera, etcétera. Acá traigo para conceptualizar la comunicación interna esta definición que me gusta, que es de Paul Capriotti, que también vi que lo tienen. Él dice, pasemos de decir, hay una definición posible que es la comunicación interna, es contarle a la organización lo que la organización está haciendo, que uno podría decir, bueno, ok, podría ser una definición, pero nos gusta más esta que dice la comunicación interna, es contar con la organización para lo que la organización está haciendo. Y ahí la diferencia son poquitas palabras, pero significan un montón. No es que yo te cuento lo que la organización hace y ya, sino te cuento lo que hago porque necesito contar con vos para esto que necesito. Entonces ahí es donde entra en jugar tan fuertemente esto que les hablaba de la definición del propósito, de los objetivos. Si uno puede desplegarle eso a la gente va a poder ponerse la camiseta de eso y lograr que esos objetivos y ese propósito se cumplan. Ahora bien, si entramos al caso de Renault, quiero pasar un poco rápido porque me interesa que dejemos por lo menos 20 minutos al final para preguntas y respuestas. A ver, esto es importante para nosotros. Tenemos una definición a nivel global. Entonces, esto es lo que a nosotros, la Dirección de Comunicación Corporate, como le decimos, nosotros somos una multinacional que tiene base en Francia, que nos dice a todos los comunicadores del mundo, nos junta una vez al año y nos dice, ok, lo que ustedes tienen que hacer es esto, comunicar de tal manera para que el Grupo Renault sea considerado como una empresa innovadora, ética y exitosa por sus empleados, clientes, inversores, líderes de gobierno, diseñando, produciendo y entregando productos de calidad hoy y ofreciendo una visión de movilidad para todos para el mañana. Esa es como la visión
de la comunicación de Renault. Nosotros cuando vamos un paso más y vamos hacia la comunicación, definir las prioridades de comunicación de Argentina, esto está así en inglés porque lo traje directamente de una presentación que hicimos a principio de año, donde nosotros dijimos, bueno, como prioridad para el año, vamos a potenciar la imagen de marca, mejorando las menciones de Renault y la cobertura de prensa positiva, tanto en medios tradicionales y digital, incrementar las activaciones de prensa beyond launches, significa más allá de los lanzamientos, focalizando en ejes de imagen fundamentales como productos, employee branding, sustentabilidad e innovación. Entonces ahí tenemos. Estos son los lanzamientos de productos que vamos a tener este año. Un Alaskan Always On, como le decimos, porque si bien el lanzamiento de Renault Alaskan, que fue nuestra primera pickup de 1 tonelada, fue a fines del año pasado, estamos haciendo activaciones todo el año para mantenerlo vigente. HJD es el código de proyecto del nuevo Duster y el lanzamiento de Zoe, que es un auto eléctrico. A nivel de estrategia de marca, vamos a focalizarnos en que somos líderes en vehículos eléctricos, fuimos los primeros en lanzar un vehículo eléctrico en Argentina y además a nivel global también somos líderes, somos la compañía que más vehículos eléctricos vende en Europa, focalizándonos en la sustentabilidad y en la innovación. Estamos focalizando también en lo que es el social business como una pata de la sustentabilidad. Estos son negocios inclusivos, es decir, generar oportunidades genuinas de empleo para minorías, personas con discapacidad. Ahora hace poquito tuvimos un caso de, por ejemplo, todos los barbijos que los operarios usan desde el regreso a la fábrica después de la cuarentena, se los compramos a una ONG que se llama Las OMAS, que trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad, extrema pobreza, violencia de género, etc. Entonces les dimos la posibilidad a ellas de tener una fuente genuina de ingreso y nosotros comprarles esos barbijos. Después, Boost Activations, potenciar las activaciones con nuestro embajador top, que como ustedes saben y si no saben, ahora se enteran que Manu Ginóbili es embajador de Renault y eso nos llena de emoción. Hay muchas cosas que se pueden hacer con él porque acá no voy a entrar en debate, pero es el número 1 total. Y estamos con una nueva estrategia del LinkedIn de Renault Argentina entre comunicación, marketing y recursos humanos, entendiendo esa red social específica como clave para la estrategia de marca y de marca empleadora sobre todo. Y después en lo que es People, que es nuestra gente, campañas de higiene y seguridad, tema COVID, obviamente campaña de prevención COVID a la orden del día con muchísima actividad ahí. Estamos por lanzar una campaña que ya la lanzamos y estamos trabajándola, que se llama Somos Renault, que es una campaña de embajadores internos, ahora les voy a contar un poquito más. Y lanzamos hace poquito a ver si pongo acá, una app que se llama Insider, que es una aplicación de noticias del corporate, o sea, una aplicación global. Y todo eso lo estamos haciendo con una sinergia renovada con marketing. La verdad es que hace un par de años que comunicación y marketing trabajaban de manera medio separada y a partir de este año, con algunos cambios que hubieron en el equipo, estamos trabajando súper en conjunto, no solamente haciendo sinergia a nivel de activaciones, sino también de budget, porque obviamente, y esto no se lo cuenta a nadie, pero marketing siempre tiene mucha más plata que nosotros, entonces nos viene bien hacernos amigos de ellos. Si vamos entonces a lo que es la comunicación externa y la interna, les repito que esta división es en aras de organizar una presentación, pero siempre todo se piensa en el 360, ¿no? ¿Qué hacemos con la comunicación externa? En primer medida, lo que hacemos es el relacionamiento con la prensa. Nosotros, digamos, al ser una industria con un peso tan importante en la economía y en el desarrollo local, muchas veces tenemos mucha interacción y somos fuente de consulta para muchos periodistas del ámbito de economía, de negocios, pero además tenemos ahí un nicho específico que son los periodistas especializados de la industria automotriz, que, bueno, son los que principalmente, los que cuentan las novedades de la industria, prueban los autos,
tienen muchos seguidores y tienen una comunidad que los sigue. Entonces, todo ese relacionamiento con la prensa especializada, que les aseguro que son como un stakeholder en sí, lo hacemos nosotros desde mi área. Después, lanzamientos de productos. Y acá lo pongo como aparte porque un lanzamiento de un producto, que son nuestros autos, es un lanzamiento que llevan muchos meses de planificación, llevan una planificación bien 360, esto cuando les digo que, por ejemplo, ahora estamos en pleno raíz del lanzamiento del nuevo Duster, que al final voy a pasar el chivo para que todos se puedan conectar a verlo, pero ese lanzamiento lo estamos pensando, qué vamos a hacer con los empleados, cómo se lanza para periodistas, cómo se lanza para la red de concesionarios, cómo se lanza para el público general, para los clientes, para los fanáticos que ya tienen un Duster, para los del club de fans de Duster. Bueno, hay ahí un montón de ribetes donde ese lanzamiento se piensa de manera integral. Y trabajamos ahí, sí, muy, muy mancomunadamente con marketing para ese lanzamiento. Después, todo lo que es reputación corporativa también lo vamos siguiendo. Obviamente que todo hace a la reputación. Hay algunos, cuando hablo acá de reputación corporativa, hay algunos rankings específicos que miden reputación corporativa, entonces el seguimiento de esos indicadores los vemos nosotros. Y después también estamos muy atentos a todo eso que mueve el amperímetro de la reputación. Y por supuesto, el asesoramiento interno, posicionándonos para cuando hay, por ejemplo, un lanzamiento, poder capacitar a nuestros voceros, poder armar ese famoso Q&A, el argumentario de, bueno, nos imaginemos qué preguntas va a hacer la prensa, establezcamos cuáles son las respuestas, cuáles son los argumentos, cuál es nuestro statement, si hay alguna cuestión a dirimir, y así. En lo que es la comunicación interna es un poquito más, abarca un poquito más porque acá ya tenemos lo que llamamos nuestro ecosistema de medios internos, donde tenemos, bueno, los típicos emails que se comunican a todo el personal que tiene mails. Después tenemos esto que se llama Renault News TV, que son unas pantallas que tenemos en Fábrica Santa Isabel y en nuestra planta de fundición de aluminio, que son como unas especies de carteleras digitales con información y videos que lo administramos de manera central, que están sobre todo colocados en los espacios de descanso. Ahora, con el tema de la pandemia, está como a revisar todo eso porque las áreas de descanso están como clausuradas, ya no se pueden todos sentar alrededor de una mesa a disfrutar del descanso, sino que están cada uno sentado en una sillita, como es más complicado que antes, pero bueno, las pantallas están. Después tenemos todo lo que son eventos y activaciones para involucrar a nuestra gente, ya sean Family Day, Día del Niño, activaciones con el automovilismo, etcétera, etcétera. Tenemos y cada vez más haciendo mucho foco en lo que es la comunicación digital. Tenemos esta app que les contaba que es Insider, que es una app de noticias del corporate, que también colgamos información local de ahí, pero es más como un newsfeed de noticias. Tenemos una cuenta de Instagram interna que ahora les voy a contar un poquito más porque es súper interesante lo que pasa a partir de ahí. Y tenemos una intranet que se llama The Click, que está colgada como en la intranet global, tiene un apartado de Renault Argentina. Después tenemos este programa de embajadores internos Somos Renault, que ahora después les cuento. Tenemos un newsletter que mandamos de manera semanal. Todos los lunes sale este newsletter con lo más destacado de la semana. Eso que dice RASA en 5 minutos son las siglas de Renault Argentina Sociedad Anónima, así le llamamos a la empresa. Y después tenemos la que es la comunicación managerial. El managerial es un término que no existe en el idioma castellano, pero nos tomamos esa licencia como del francés. La verdad es que es la comunicación que parte del líder. Y en eso hacemos realmente mucho porque entendemos que de todo esto, el principal medio de comunicación interno que una empresa puede tener, y esto sirve para Renault, sirve para Fiat, sirve para el kiosco que está en la esquina de mi casa, que tiene
3 empleados, es la comunicación del jefe con su equipo. O sea, la comunicación, por más hay Instagram, hay carteleras digitales, hay millones de medios masivos, vamos a decir, de comunicación interna, pero el que va a ser el verdadero canal de comunicación, el más efectivo, no deja de ser la comunicación personal, ya sea uno a uno, en una reunión de equipo, y esa es la que verdaderamente permea en la experiencia del empleado. Entonces, dicho eso, vamos como de lo particular a lo singular, de lo general a lo particular con la comunicación managerial. Tenemos primero una cosa que nosotros llamamos un Open Forum, que es una reunión del presidente de Renault Argentina con todos los empleados. Esa reunión se hacía de manera presencial 2 veces al año, una al inicio del año y otra al final, con todos los empleados administrativos, y se hacía una vez al año con todo el personal también de planta. Y la pandemia nos hizo así como ese sacudón que se volvió todo virtual. Entonces hacemos estas reuniones de Zoom del presidente con todos los empleados, y claro, como es mucho más fácil, de repente ahora es uno solo para todos los de Córdoba y para todos los de Buenos Aires, y lo estamos haciendo mucho más seguido, entendiendo que en estos contextos es donde la gente más necesita esa cercanía. Entonces estamos haciendo estos Open Forums una vez cada 3 meses más o menos. Tenemos también encuentros de managers, que son encuentros de gerentes. Nos reunimos todos los gerentes de Renault Argentina, también con el comité de dirección. Esto es todos los meses. El encuentro de managers antes también era 2 veces al año, presencial, viajaban los de Córdoba a Buenos Aires, los de Buenos Aires venían a Córdoba. Y a partir de la llegada de su majestad del COVID, pasaron a ser mensuales, también con esta necesidad de esta cosa de mantenerse más unidos que nunca. Después tenemos reuniones internas de equipos, por ejemplo, el director de la fábrica con todos los supervisores de la fábrica, una vez al mes se reúne a repasar los indicadores y el seguimiento de las prioridades de la fábrica. Y después teníamos, pre-pandemia, una cuestión que se llamaba reunión de UET. La UET es la unidad elemental de trabajo, es como la línea de fabricación, que es como cada línea de la fábrica, donde trabajan los operadores, donde hay más o menos un promedio de 20, 25 operadores por cada línea. Entonces, era una reunión que habíamos logrado que la fábrica pare durante 15 minutos cada 2 semanas para poder hacer una reunión, y nosotros ahí al jefe le dábamos un material de base y después le decíamos a él que él llene con sus propios indicadores para repasar con su equipo cómo estaba como el equipo funcionando en cuanto a la seguridad, a la calidad, objetivos de medio ambiente, y después que pasara también algunas parroquiales de eventos o cosas que se venían. La verdad que venía eso funcionando muy bien y fue un gran logro, y después vino la pandemia y obviamente tuvimos que cortarlo porque ya no podemos tener a toda la gente reunida ahí alrededor del televisor para poder hacer esta presentación. Entonces estamos encontrándole la vuelta para poder hacerlo de manera digital. Es complicado hacer algo digital con los operadores que no tienen acceso a los medios, ellos no tienen una computadora en su puesto de trabajo y tampoco podemos pedirles que ellos usen sus datos celulares para descargar una presentación en sus teléfonos. Entonces es como delicado. Pero una cosa que sí hicimos y que fue histórico para nosotros fue, ¿se acuerdan el año pasado cuando apenas empezó la cuarentena? La fábrica estuvo por primera vez en su historia parada 2 meses y medio. Nunca estuvo la fábrica parada tanto tiempo. Y durante esos 2 meses y medio que todos los operarios y todos nosotros y todos estábamos en nuestras casas, hicimos ese Open Forum con el presidente y lo hicimos de manera virtual por Zoom para todos los empleados. Lo tuvimos que hacer en 4 sesiones porque el máximo del Zoom que teníamos era para 500 empleados y los operarios son 2.000. Entonces tuvimos que repetir la misma presentación en 4 veces. Pero la verdad es que imagínense, retrotráiganse a la incertidumbre y a la situación tan incierta que había en abril del año pasado,
pudimos hacer este Zoom con el principal objetivo de llevarle tranquilidad a la gente, contarle que la compañía estaba, que podíamos seguir operando, cómo estábamos preparando el protocolo para el reinicio de las actividades, y etcétera, y fue algo realmente histórico, de poder reunirlos de manera virtual a todos los operarios, con el presidente de Renault y con todo el comité de dirección, y que escuchen de primera mano y que puedan incluso hacerle preguntas sin filtro, y fue una cosa súper, súper rica. Acá hago un zoom sobre el Instagram interno. Bueno, voy más rápido. Sobre nuestro Instagram interno, es una cuenta en la cual aceptamos solamente empleados de Renault, les pedimos el número de legajo para poder aceptarlos. Tenemos el 76% de la población total siguiéndonos, que es un montón, y tenemos excelentes métricas de engagement, o sea, hay mucha interacción, la gente participa un montón, ahí hacemos cuestiones de inscribirte para sorteos, ponemos videos, ponemos cuestiones de publicidades. Incluso hicimos una cosa que fue muy, muy loca, que fue el año pasado cuando se confirmó Alaskan, que íbamos a fabricar el Renault Alaskan, que fue un proyecto que venía demorándose. A la prensa hicimos el anuncio, me acuerdo patente, fue un 15 de mayo a las 12 del mediodía, hicimos el anuncio de la prensa y logré convencer al presidente y a todo el equipo de que a los empleados se lo contemos una hora antes. Entonces, hicimos un vivo de Instagram, como así, totalmente traído de los pelos, pero agarramos al presidente de Renault, hicimos un vivo de Instagram para que él, a través de ese vivo, y fue en los momentos en los que todavía estábamos en cuarentena total, entonces todos los operarios también estaban en sus casas. Y ahí el presidente de Renault le pudo decir en verdadera primicia a todos los empleados que íbamos a fabricar finalmente la tan esperada pickup de 1 tonelada. Y se lo contó antes que nadie les dijo. Les estoy contando a ustedes, ahora dentro de 1 hora tengo una reunión con la prensa para contar la noticia a todos los medios, para hacerla global a la noticia. Les pido por favor que no le cuenten a nadie hasta dentro de 1 hora. Y la verdad es que no se filtró nada, la gente lo valoró muchísimo y fue algo súper positivo. Bueno, acá están algunas de las cuestiones que les contaba de la comunicación managerial. Esto es lo que les contaba de la reunión de UET. Claro, que ven esas imágenes y hoy es como impensado esas escenas de la gente toda reunida alrededor de una mesa, pero bueno, en algún día ya volverá. Bueno, estas son algunas campañas que hacemos, las voy a pasar rápido porque quiero que haya más tiempo para preguntas. Este programa de embajadores internos, como les contaba, vamos a hacer foco en LinkedIn, en capacitar a nuestros empleados en el uso de LinkedIn, porque entendemos que ahí es donde digamos, la marca empleadora es donde cobra más fuerza. Entonces, vamos a estar capacitando a nuestros empleados, nombrando embajadores internos que sean los que realmente amplifiquen contenidos y esas experiencias exclusivas. Bueno, algunos desafíos que pienso que los comunicadores de hoy tenemos. Primero, necesitamos tener el diálogo abierto con nuestros stakeholders o con estas partes interesadas. Tener identificados quiénes son esos grupos de interés, como yo les digo acá, la prensa, los concesionarios, los clientes, los empleados, los vecinos. Conocer esos interlocutores, poder interpelarlos, generar relación. Esto es lo que yo digo, siempre listos, posicionarse como área para estar sentados en esa mesa chica en la organización. Nosotros tenemos un director de comunicación que está sentado en el comité de dirección de Renault Argentina, al lado del director de la fábrica, del director de recursos humanos, del director financiero, etcétera, etcétera. Tenemos que planificar, tenemos que aprender a medir, que son cosas que nos cuestan a los comunicadores, pero la verdad es que necesitamos hacerlo. Y acá les puse una cuestión más coyuntural, que es esto de surfear la ola, no relacionado con la segunda ola de COVID que estamos viviendo, sino que hay que realmente prepararse desde lo psicológico y desde lo emocional para vivir en estos ambientes VUCA. No sé si escucharon hablar de estos ambientes, pero es como la era en la que vivimos.
son las siglas de ambientes volátiles, uncertain, de incertidumbre, cambiantes y ambiguos. Esas son las siglas de la realidad en la cual estamos viviendo. Entonces hay que ejercitar la inteligencia emocional, la escucha activa, la empatía, la flexibilidad, la resiliencia, la creatividad, porque estamos en un mundo muy cambiante, chicos. Todo el tiempo cambia todo el tiempo estamos como en una crisis detrás de la otra y hay que aprender a manejarse y a poder sortear esos ambientes teniendo siempre en claro cuál es el propósito de la organización. Entonces, espero no haber hablado mucho. Bueno, nos quedan un ratito para preguntas. ¿Están ahí? ¿Se durmieron del otro lado? ¿O? No, estábamos, Lucía. Ah, okay. No, porque es como... Nos has tirado tanta cosa que bueno. por dónde podemos... Bueno, perdón. ¿Por dónde podemos empezar, no es cierto? Pero, no, genial. Genial la presentación también y el recorrido que fuiste haciendo con respecto a la experiencia y todo lo que se vive y cómo se lo vive a esto en materia de comunicación institucional, ¿no? Muy bien. Bueno, a todos los amigos presentes, está abierta la posibilidad de que generemos preguntas, pueden ser a través del chat o pueden ser directamente activando micrófonos y poder preguntar a Lucía dudas, aspectos que nos interesen, que puede haber tocado o no necesariamente en su exposición. Sí, pero totalmente abierto a lo que me quieran preguntar. Que hay, ¿no es cierto?, para poder charlar y bueno, muy amplia y muy interesante tu experiencia en lo profesional, Lucía, la verdad. Gracias. Muy bien. Bárbaro, si parecen, abrimos las preguntas. Vamos. Bárbaro, Mariano Molo y después me parece que también levantó la mano Franco Prelasi. Te escuchamos, Mariano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Mariano. Bueno, en primer lugar, una apreciación. La verdad que las notas que das con la prensa especializada son de primer nivel, solventando todas las dudas que los periodistas poseen y como fanático de la industria automotriz y la comunicación, la verdad que en mi futuro veo como una compatibilidad entre dos mundos muy apasionantes que son la industria automotriz propiamente dicha y la comunicación. La primera pregunta que tengo para realizar es ¿qué tanto peso tienen los comentarios de los periodistas cuando evalúan un producto para ustedes? A ver, tienen mucho peso. A ver, obviamente que los periodistas, te diré, la gran mayoría son súper profesionales. Cuando tienen que probar un auto, lo prueban y son sinceros. Cuando nos tienen que matar con algo, nos matan, y cuando nos tienen que apreciar algo, lo aprecian. Y por más de que yo tenga una excelente relación con ellos, no van a dejar de matar al auto o no van a dejar de, no matar al auto, no van a dejar de dar su opinión fundamentada sobre el auto. Los reviews de la prensa especializada tienen mucha injerencia, se los escucha. Nuestra área de ingeniería de producto trabaja mucho escuchando la prensa especializada. Cuando se hacen las definiciones de futuros productos o futuros proyectos, siempre se toman en cuenta los comentarios de la prensa especializada. Después hay cosas que se pueden cumplir y cosas que no, pero sí tienen peso. Para nosotros lo que ellos opinan es importante, porque consideramos que realmente son formadores de opinión pública. Entonces hay mucha gente que define su compra escuchando un test de Eduardo Smock, que escucha lo que opina Matías Antico de tal. O sea, hay algunos... José Denari, que es el tercer José Denari. Hay muchos que realmente son formadores de opinión. Entonces, sí, escuchamos. Tiene peso. Y acá en la Argentina tienen otros embajadores famosos. Yo puedo observar, puede ser Leticia Siciliani, una de ellas.
Bueno, en realidad nosotros tenemos una cosa son los embajadores y otra cosa son lo que llamamos amplificadores, que es como un término nuevo que le dio el marketing a los llamados influencers. Esa relación con los famosos, con los influencers, la manejan desde el área de marketing digital. O sea, la definición de, por ejemplo, está Leticia Siciliani, Julieta Nair Calvo, Lizardo Ponce, no sé, no se me vienen ahora a la cabeza, pero ahí estaba Dalia Gutman, varios los famosos. Los Pumas, cuando se lanzó Duster. Bueno, eso es otra cosa. Esos famosos tienen acuerdos por los cuales ellos a veces prueban tienen un auto de préstamo, generan contenidos, y eso es una generación de contenido que ellos hacen para marketing digital. Después están los amplificadores, los embajadores de marca, que ya tienen como otro nivel, digamos, son celebrities un poco de un rango un poco mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos a Leo Montero, que es embajador de Renault hace un montón, que usa Renault y conduce en un montón de nuestros eventos y tiene como un acuerdo. Y, bueno, el number one total, que es Manu Ginóbili, que lo tenemos desde este año. Y después estaban los Pumas, que teníamos nosotros un acuerdo de sponsoreo, y ahora estamos con la CAB, con la Confederación Argentina de Básquet. Bárbaro. Gracias, Mariano. Franco Blasi. Te escuchamos, Franco. Buenas noches a todos, buenas noches, Lucía. Buenas noches. En una parte de la presentación nombraste a las y cara a cara como lo fundamental para poder permear la comunicación. En tus años de experiencia, ya sea en Fiat, que nombraste, o en Renault, ¿cuáles crees que son las dificultades o las barreras más grandes que pueden impedir una correcta comunicación? Es muy buena tu pregunta. Justo ayer estaba preparando la presentación y borré ese slide, así que ahora me digo, lo debería haber dejado. Me parece que la barrera, lo más difícil es que los líderes, y por lo general son mandos medios, no son conscientes del poder que tienen a nivel de formación de imagen de la marca. Entonces, ellos están ocupados. Hay un video que yo en el curso que di en el CUP lo pasaba, un video en el cual vos tenés que contar unos pases, por ejemplo. Entonces vos tenés que, te doy la consigna y vos tenés que contar cuántos pases se da el equipo de blanco. Entonces contás los pases y aparece uno disfrazado de un oso haciendo la caminata lunar en el medio y nadie lo ve porque están todos enfocados en contar los pases. Ese videito es muy, es fácil de ver porque ahí los mandos medios por ahí están tan enfocados en los objetivos, en sacar la producción, en vender, como en la operatoria, en que la cosa funcione, que muchas veces no se dan cuenta de que contestan mal, de que yo les mandé un kit de comunicación sobre un concurso que vamos a hacer para empleados que propongan organizaciones de la sociedad civil para que sean apadrinados por la Fundación Renault, un proyecto espectacular que dependemos de que ellos lo bajen a los equipos, y no lo bajan, lo ven en el mail, es el último mail que ven, no se hicieron el tiempo, están hasta las manos con cosas, y encima yo tengo que pedirles que bajen, que hagan una reunión de equipo para bajar eso. Muchas veces esto de la empatía, de la escucha activa, de que ellos puedan... Cuando yo les digo a ellos, Renault invierte miles y millones de pesos en publicidad para que después los equipos de trabajo, si no están con la camiseta puesta, un empleado de Renault que no se lleva bien con su jefe, que su jefe lo maltrata o que no le contesta o que qué sé yo, después no recomienda la compra de un Renault. No está contento con trabajar en la empresa. Y eso repercute en la imagen de la marca. Porque en definitiva es la experiencia que uno se hace. Bueno, entonces hacemos mucho foco en capacitar a los mandos medios, en hacerlos conscientes del poder enorme que tienen de generar una buena experiencia para sus equipos. No es fácil. Me anticipaste, yo te quería preguntar si a partir de ese problema se capacitaban en estas habilidades blandas. Sí, súper. ¿Con qué frecuencia? Sí, lo hacemos mucho, mínimo 1 o 2 veces al año.
y después, como que, bueno, nada, es algo que es como una cosa medio permanente. Y después ya sabemos quiénes son los líderes que tienen esas habilidades y quiénes son los líderes que, en definitiva, después, esos líderes, ellos se tienen que dar cuenta que la función del líder es cumplir los objetivos a través de su equipo. O sea, no son ellos los que van a fabricar el auto, ellos tienen que hacer que la gente tenga ganas de trabajar. Bueno, no es fácil. Te diría que es uno de los desafíos más grandes de la comunicación interna. Muchas gracias. Por favor. Ay, creo que Sergio tenía la mano levantada. Lucía, sí. Sí, puede ser, y los profesores también tenemos ganas de preguntar. Sí. Acá no hay ni alumnos ni profesores, estamos todos disfrutando la presentación y la exposición tuya, así que nos vamos a dar el gusto. Lucía, te quería preguntar en materia de políticas de comunicación de Renault Argentina. Eso, digamos, está ligado a el corporate internacional. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros tenemos una definición del corporate. El corporate también tiene una estructura muy grande de comunicación, donde te diré que semestralmente se hacen encuentros. Antes eran presenciales, lamentablemente ahora son solo virtuales. Gracias. Claro. Ahora son, y temo que se den cuenta de que eso funciona y no nos inviten nunca más a ir a París, pero bueno, esperemos que no. Donde esas políticas se bajan. Entonces yo esa filmina que mostraba, que es Communicate so that Group Renault, entonces nos bajan como el gran objetivo y la gran política de comunicación está ahí, y después cada país tiene que aplicarlo internamente. Obviamente que después la realidad de Renault en cada país es muy distinta. Es muy distinto a Renault en Argentina, que tiene más de 60 años de historia, que Renault en Brasil, que se instaló hace 20. Entonces, ahí es donde entran a jugar cuestiones particulares de cada país, y ahí nosotros somos los que moldeamos esa estrategia de comunicación a los objetivos del país y a la realidad local. ¿Y para implementarla necesitan el visto bueno desde el corporate o directamente cada país? Generalmente hay una presentación una vez al año de cuál es tu estrategia de comunicación. Por eso yo esa primera que está en inglés es una que yo tomé de cuando le presentamos al corporate nuestra estrategia. Claro. Se discute si hay algo a discutir y va. Fundamentalmente eso se trabaja más a nivel de aprobación local, de nuestro presidente local, más local. Sí. Está bien. Gracias, Lucía. Por favor. Germán Faceta, coordinador del CRES San Francisco. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias, Sergio, por el espacio. Bueno, antes que nada, felicitarte, Lucía, y agradecerte por la presentación. Gracias. La verdad que muy interesante. Y no, quería preguntarte, y va en sintonía con lo que planteaba Sergio, un poco siempre discutimos con los profes esta cuestión de la revalorización del concepto de comunicación, ¿no? En toda esta cuestión del avance de la tecnología, de los distintos procesos, y me pareció súper interesante lo que planteaste de que, así como al lado del director de recursos humanos o al lado del director de finanzas está el director de comunicación. Me parece que eso va en sintonía con esto que siempre planteamos, ¿no? De cómo el rol del comunicador ha crecido y es cada vez más importante en las organizaciones. Cuestión que no siempre está instalado, ¿no? Esto es un trabajo que todavía los comunicadores debemos fortalecer, ¿no? Que la comunicación, bueno, la pregunta en sí es, ¿cuánto de eso, de que ocurra esto en Renault, tiene que ver con una política de la empresa o cuánto tiene que ver con el trabajo profesional que ustedes hacen, de que se sentaron en la mesa de decisiones? A ver, creo que es una combinación. Por un lado, tenemos una estructura global que lo avala. O sea, a nivel global hay una dirección de comunicación sentado en la mesa del CEO mundial que se llama Luca De Meo. Hay una señora que se llama Catherine Gros, que es la directora de comunicación, sustentabilidad y asuntos públicos para el mundo. Entonces ya eso, digamos, ya a nivel global, tener esa estructura y que haya una persona de comunicación sentada en la mesa del comité ejecutivo mundo, ya habla de que ese rol es importante. Si no estuviera eso, yo no sé si a nivel local, por más de que nosotros le rememos
dulce de leche, no sé si estaría esa figura. ¿Se entiende? Eso por un lado. Después, más allá de que quizás la estructura global no tenía una figura en la dirección de comunicación, pero después a nivel local yo creo que sí hay una oportunidad, digamos, sí es trabajo de los comunicadores hacerse ese lugarcito, quizás no ahí oficialmente sentados en la mesa, pero estar como en esa mesa chica de toma de decisiones o mesa chica de consulta, de asesoría. Uno tiene que hacerse ahí mano derecha del presidente, del gerente general, para y ser la persona que hace las preguntas difíciles que nadie se anima a hacer. Es decir, pero ¿te parece decirlo de esta manera? ¿No te parece que, o sea, poder ponerse en lugar? Porque la idea del comunicador institucional es que pueda tener como esa visión global de todas las partes interesadas. Entonces, qué sé yo, si yo te digo, bueno, a ver, el gobierno esto lo sabe, ya lo hablaron con el gobierno, no sé, se fijaron de los concesionarios, se van a enterar por esto por la prensa y no le van a decir antes, o sea, como ese quizás pasa mucho de que todos trabajan como en sus silos, la dirección comercial así, enfocada en la dirección de fabricación así, la dirección financiera así, y quizás esa mirada de poder tener como esa vista de pájaro, de saber qué es lo que está pasando en toda la organización, poder relacionar una cosa con la otra, es un rol que es netamente de la comunicación. Y es súper interesante si uno logra generar esa confianza en el presidente, en el gerente general, o en la gerente general, o en la presidente, y para poder estar ahí y asesorar. Esto, lo que por ahí en algunos casos vemos que es la gestión del riesgo comunicacional en cada uno de los públicos, ¿no? Y como vos decías, todos los públicos con los que vos trabajás, estás pensando no espasmódicamente luego de que hay una notificación, sino antes, ¿qué va a pasar? Exacto. Bueno, por ejemplo, si hay hay un comité de crisis, el comité de crisis tiene que haber una persona de comunicación en ese comité, digamos, y que... Pues bueno. Gracias, Lucía. Sí, por favor. Y bueno, nosotros desde el como dijo Marcos, yo formo parte de este año ya de la comisión directiva del CIRCOM, que es el Círculo de Comunicadores de Córdoba, donde realmente estamos trabajando mucho en esta noción de jerarquizar la profesión, de que realmente no se vea que está como reservado solamente para grandes compañías, sino que todas las organizaciones pueden asesorarse con alguien, con algún comunicador, y cómo eso los ayuda a aunar, a definir, a desplegar, en definitiva, a cumplir sus objetivos. Perfecto. Lucía, perdón, Marcos. Adelante, Sergio. Le quería preguntar a Lucía si en este ambiente VUCA que vos nos describiste y nos comentaste, la demanda profesional del comunicador social ha cambiado mucho. Sí. Tiene otro tipo de, además de ser un analista de escenarios, que es clave, ¿no es cierto?, en el acompañamiento de los niveles de decisión más altos de la organización. Si vos considerás o has notado a partir de tu práctica profesional una demanda de aspectos que quizás hasta el momento de la pandemia no se habían visto o no se habían notado en lo que se espera y las expectativas con respecto al rol del comunicador institucional. Sin duda sí, creo que fundamentalmente la flexibilidad es una competencia que si uno no la tenía ejercida, a ejercerla fuertemente. La creatividad, esta cosa de animarse a hacer algo distinto. A ver, nosotros, si vos me hubieras preguntado 2 semanas, o me hubieras preguntado el 15 de marzo del año pasado, si yo hubiera organizado una reunión de Zoom, que no sabíamos ni que existía tal cosa llamada Zoom, una reunión de Zoom, donde iba a exponer al presidente de Renault a someterse a las preguntas de 400 operarios a la vez, yo te hubiera dicho, ni loco. No se nos hubiera ocurrido jamás hacer una cosa así. No se nos hubiera ocurrido. Y sucedió, lo hicimos con los administrativos, y alguien dijo, che, los operarios, ¿por qué no podemos hacer esto con operarios? Si están en la casa y desde el celular, en su casa, con su propio Wi-Fi, lo pueden hacer. O sea,
y todos nuestros operarios ya, digamos, tienen celulares y viven en casas con internet, o sea, y fue como derribar algunas status quo, ¿viste? De esto no se hace porque esto no se hizo nunca. Claro. Hacer un vivo de Instagram para anunciar un proyecto nuevo fue algo que jamás se nos hubiera ocurrido, jamás. Claro. Entonces es como esta cosa de animarse a cosas distintas. Claro, y hubo esa flexibilidad en la gente que no está en el área de comunicación y tiene que ver con posiciones muy ponderables y altas dentro de la empresa. Bueno, nosotros tuvimos, mira, justo cambió el presidente de Renault, el presidente nuevo asumió en enero del 2020. O sea, asumió 2 meses, ¿te acuerdas? Tenemos la suerte de que es un presidente argentino, que hace muchos años no teníamos un presidente argentino. Una persona joven que además tiene una vocación de comunicar. Él es súper abierto, predispuesto, le encanta dar notas, le encanta que le traigamos estas ideas raras y locas. Entonces, cuando lo conocimos a él y enganchamos la onda rápidamente, fue muy fácil para nosotros. No hubiera sido quizás tan fácil con el presidente anterior, que era un amor, pero era mucho más como acartonado, mucho más ingeniero, mucho más conservador. Pablo Sibila, que es el presidente actual, tiene otro estilo completamente distinto y él dice que quiere como romper con el cartón del CEO, ¿viste? Entonces tiene una cosa mucho más descontracturada. A nosotros nos vino bárbaro. Sí. Es lo mejor que podemos tener para nos demanda mucho, te diré. O sea, no sé qué prefiero, no, mentira. Pero nos tiene locos, pero bueno, digamos, le da mucho valor a la comunicación. Bárbaro. Le vamos a dar la palabra a Leonela Zapata y puede ser la última pregunta o si hay alguna otra, levantan la mano, lo dicen por el chat. Si no, con la de Leonela vamos cerrando este encuentro. Te escuchamos, Leonela. Bueno, no sé si me escuchan. Sí. Hola, Lucía. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Primero, gracias por la charla, estuvo muy, muy entretenida. Trabajé en un concesionario Renault, sé cómo se manejan institucionalmente, cómo son los circulares que te mandan todo el paquetito armado y es muy bueno. Mi pregunta va por el lado del automovilismo. Si bien tienen equipos oficiales en el Super TC 2000 y en el Turismo Nacional, hace un par de años... Sí, exactamente. No hace mucho incursionaron en el turismo carretera. Por ejemplo, en el Super TC 2000, en el Turismo Nacional, tienen autos que se comercializan en la actualidad, pero en el TC están en los torinos. Comunicacionalmente, ¿qué le aportó el TC que no le aportaba las otras categorías, teniendo en cuenta que corren autos que no están en venta? A ver, el TC y el automovilismo en general aporta muchísimo a la visibilidad de la marca. Digamos, para que te des una idea, su gestión está dentro de marketing porque aportan mucho a esto, a la visibilidad y a la presencia de Renault. El TC es una categoría súper federal, muy seguida en el interior del país, donde nosotros tenemos muchos concesionarios, somos una de las marcas más federales de Argentina, tenemos concesionarios en todas las provincias. Entonces, llevar la marca a todo el país, y cuando el TC y el Super TC 2000 se corría en todo el país, no como ahora que, bueno, pasaron cosas y se están corriendo como en lugares muy específicos, pero bueno, tenía como mucha posibilidad de llevar la marca a todo el país y también permitirle a concesionarios locales que activen con su público, que hagan sorteo, por ejemplo, todas las conferencias de prensa, no sé, en el concesionario de San Luis, cuando se corría en San Luis, la conferencia de prensa se hacía en el concesionario local. Entonces eso permitía al concesionario local activar con su público, invitar a clientes y demás. Es como esa gran manera de llevar la marca a todo el país. Y, digamos, sin duda que Renault en el automovilismo tiene mucha historia, entonces para nosotros estar ahí realmente habla es uno de los, digamos, de los ejes de nuestra identidad de marca, nuestra presencia en el automovilismo.
Entonces ese es uno de los principales motivos que va más allá del modelo en sí que corre. Nosotros corremos en el Super TC 2000 con Fluence, que no se vende hace 3 años. Y seguimos corriendo con Fluence y salimos campeones el fin de semana pasado y somos felices porque en la etapa después sale que Fineschi salió campeón con Renault y después si Fluence o no Fluence, es como que deja de tener tanta relevancia el modelo en sí como el derrame que hace a la marca. Bien. Vamos con Yamila Poseto. Última pregunta y después Sergio también, que levantó la mano para la última pregunta y el cierre. Yamila, también de San Francisco, te escuchamos. Hola a todos, hola Lucía, muchas gracias por Yamila. todo el aportado, la verdad, de gran valor. Me gustaría preguntarte un poco personalmente a vos como comunicadora en tu rol profesional. En una parte mencionaste la emocionalidad y cómo afecta la emocionalidad en la comunicación interna y externa. Y cómo eso tuviste que adaptarte a este nuevo, o cómo hicieron para llevarlo adelante, digamos, se capacitan con algunas distinciones, tienen algunos profesionales que se amoldan a eso, o los comunicadores mismos. ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto dura el Meet? Una pregunta para largo. No, a ver, la realidad, este ambiente VUCA en el que estamos ya venía siendo un ambiente VUCA pre-pandemia y se acentuó aún más. En lo personal, para mí fue súper difícil porque yo asumí la posición de gerente de comunicación en julio del año pasado, o sea, en plena pandemia. A su vez, tengo dos hijos pequeños, uno de 7 años y uno de 2. El de 7, el año pasado cursó primer grado en pandemia, pobrecito. Eso encerrados en casa, o sea, fue la verdad que muy difícil, muy difícil, y sumarle como el condimento al cóctel que tuvimos que lanzar, Renault Alaskan, que fue nuestra primera pickup de 1 tonelada, de fabricación nacional, con los 65 años de fábrica Santa Isabel, un combo letal que fue fue un año muy difícil. Pero creo que una cosa que al menos a mí me caracteriza como persona es tengo mucha capacidad de adaptación. O sea, yo tengo como la capacidad de adaptarme rápido a los entornos y creo que eso me ayudó a poder sobrellevar el año pasado que fue tan duro. Hoy ya estamos como más acostumbrados a esta locura absoluta de vivir como en la pantalla y acomodada familiarmente y demás. Tenemos, a ver, de recursos humanos, varias como cápsulas, como varios programas de e-learning, sobre todo tenemos mucha oferta de cursos y de capacitaciones sobre habilidades blandas, inteligencia emocional. Hace poquito, cuando todavía estábamos en la presencialidad, tuvimos todo el comité de dirección de la fábrica, cuando yo formaba parte del comité de dirección de la fábrica, en mi posición anterior como jefa de comunicación de la fábrica, tuvimos un curso de inteligencia emocional que la vinieron a dar 2 brasileros que me marcó mucho. O sea, viste esas capacitaciones que realmente sentís que que pude hacer un clic a nivel de la inteligencia emocional y de lo importante que es tenerla bien desarrollada. Entonces, la respuesta es sí, tenemos como varias capacitaciones que nos van dando para poder afrontar estos momentos locos en los que estamos viviendo. Pero hay mucho que ver, más allá de las capacitaciones que te puedan dar, tiene mucho que ver también con la personalidad de uno y con cómo uno está permeable a esas capacitaciones. Espero haberte contestado. Gracias. Por favor. Gracias, Yamila, gracias, Lucía. Sergio, para la última consulta y el cierre. Perfecto. Gracias, Marcos. Y Lucía, te quería preguntar si nos podés comentar a grandes rasgos cómo es la estructura organizacional de Renault Argentina en la parte de comunicación. Bueno, tenemos un director que es nuestro director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad, que se llama Hernán Bardi. De él dependen
3 personas, que es Ethel Zully, que es nuestra gerente de sustentabilidad, que está en Buenos Aires. Está Paula Camogli, que es la jefa de asuntos públicos, que es la que maneja todo lo que es el relacionamiento con el gobierno principalmente. Y después esta comunicación, conmigo a la cabeza, y bajo la estructura, bajo mi gerencia está, por un lado, tenemos una responsable de comunicación externa, que está físicamente en Buenos Aires, un responsable de comunicación Córdoba, que era la posición que yo tenía antes, que es como el jefe de la fábrica, que no tiene solamente, que tiene como un foco más en lo interno, pero también sobre la comunicación externa de Córdoba y el relacionamiento con los periodistas locales, que es Nicolás Serra. Y después tenemos una pasante en cada sitio, un pasante en Córdoba, un pasante en Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos una persona que está contratada, que es un externo, que se ocupa de toda la flota. Nosotros tenemos una flota de autos muy grande que pertenece a la comunicación, que son los autos que se prestan a los periodistas para hacer los tests y demás. Y después tenemos también un analista acá en Córdoba que trabaja con Nico. O sea, en total somos 6. Y todo lo que es producción de contenidos audiovisuales. Sí. Tenemos proveedores. ¿Tienen proveedores externos? Sí, producción de contenido de foto y video. Tenemos un proveedor en Buenos Aires y un proveedor en Córdoba. Después tenemos hay mucho que producimos in-house de muchos materiales de comunicación interna. Te diré que la mayoría lo diseñamos nosotros, o sea, lo diseñan los chicos del equipo, claro. De flyers, cosas que salen por Instagram o diseño de carteles o algunas cosas así de señalética, se diseñan internamente. Eso es personal de Renault de planta, digamos, sí, también. Sí. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, por el interés. Podemos conectar por LinkedIn, me pueden buscar y conectamos por ahí. Perfecto. Bueno, Lucía, de parte de todo este grupo que estamos hoy presentes, de parte de la Universidad Nacional de Villa María, a través del Instituto de Ciencias Sociales, a donde pertenece la carrera de comunicación, queremos expresar el profundo agradecimiento, lo interesante de todo lo que nos comentaste, de habernos podido hacer conocer la línea de fuego, digamos, de todos los días de los comunicadores, y creemos en este tipo de posibilidades que nos ayudan a todos, a quienes estamos en la parte más académica, a quienes estamos más en el ejercicio profesional, que no son para nada distantes, sino cada vez deberíamos estar todos más cerca y mucho. Y agradecerte tu disposición, tu interesante exposición. Y bueno, quedaremos en contacto, así que muchísimas gracias a todos, a los colegas docentes, a los funcionarios que estuvieron presentes, a los estudiantes, que esperamos sinceramente haya sido de muchísimo aprovechamiento esta oportunidad. Así que muy buenas tardes, muchísimas gracias y espero, Lucía, que no pase mucho, que nos podamos encontrar. Y ojalá. Un abrazo grande. Gracias. También quiero hacer en forma especial a Marcos, que se movió mucho para poder hoy poder dialogar con... Le costó mucho convencerme, mucho. No. Así debe ser, eso es de los comunicadores, está muy bien. Gracias, Lucía. Felicidades a todos y gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, chao.